El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y en segundos vamos a conversar con el señor Daniel Hermosa, él es director en MIPES Unidas del Perú, ¿no? ¿Cuál es la actual situación de las micro y pequeñas empresas en general? Señor Daniel Hermosa, director en MIPES Unidas del Perú, tenga usted buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la oportunidad. Y me parece interesante retomar este tema que no pierde vigencia, dado que la situación de las MIPES es bastante complicada, ¿no? Y la reactivación prometida desde el año pasado, pues aún no llega, ¿no? Y vemos que todavía no va a llegar, creo que hasta un año y medio o dos aproximadamente. Y en todo este tiempo, entonces, señor Hermosa, van a seguir quebrando, van a seguir cerrando MIPES, porque si la ayuda prometida va a demorar un año, año y medio, ¿qué van a hacer quienes son los responsables o los trabajadores de estas MIPES a nivel nacional? El gobierno anunció que se iba a comprar primero ropa, utensilios, zapatos, camisas, pantalones para el ejército, para la marina, para la aviación, para el personal de reserva. Después dijo que se iba a ampliar esto también comprando uniformes, zapatos para escolares, pero entre tanto no llega la ayuda. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo que pasa es que hay una serie de circunstancias que son básicamente generadas no solamente por la crisis económica, mundial, nacional, política, sino que hay una crisis realmente de indolencia de parte del Estado, ¿no? Todas esas promesas que tú acabas de señalar, así se cumplan, ¿no? Lo más probable es que tomen un tiempo muy, muy largo para poder ser implementadas. Nosotros aquí en RCR, en otros programas, hemos señalado claramente que, por ejemplo, en el mes de febrero del año pasado, ya vamos a cumplir en algunos días, exactamente 8 días, vamos a cumplir un año en que salió el decreto de urgencia 005, el 17 de febrero del 2023, donde se transfería 176 millones para la compra de uniformes de policía, que era un adicional de lo que había dejado Vizcarra en su gobierno. Él dejó 500 millones de soles para comprar uniformes para toda la policía y se compró. Pero hubo un adicional de 176 millones que ya salió con el gobierno de Boluarte. El tema es que al día de hoy no se ha ejecutado un sol de esos 176 millones. ¿Y por qué? Solamente se ha pagado los sueldos, creo que 1.600.000 o 700.000, de los funcionarios que han estado, entre comillas, trabajando, ¿cierto?, denodadamente y comprometidamente para la elaboración de los expedientes y hacer los concursos para adjudicar los lotes de fabricación de uniformes de la policía. Ha pasado un año, a 8 días de un año, hasta ahora no se ha ejecutado un sol, ¿no? Recién están en la etapa de la firma de contratos. Debido a una serie de demoras, ¿no?, que fueron denunciadas, inclusive el famoso video de la ministra recomendando a un dirigente hacer un plantón frente al Ministerio del Interior. Entonces, dime, con esa indolencia con la que se actúa con 176 millones de soles para comprar uniformes, que siempre se compran, porque no estamos hablando de que al policía le ha salido una pierna más o ha crecido medio metro más, son los mismos policías, ¿cierto?, y las tallas son las mismas, ¿cierto? Pero aún así es inexplicable. Hay una explicación que corre, digamos, por los comentarios en pasillos, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico no había ninguna razón para demorar las fichas técnicas en el Ministerio del Interior. O sea, la lógica dice, no es necesario volver a hacer las fichas. Pero bueno, hay cosas, como te repito, que se comentan entre los pasillos, que no se puede porque no hay la evidencia como para poder denunciarlo, ¿no? Pero ese es el hecho, esa es la verdad, ¿no? De otro lado tenemos un Estado que no está pagando las deudas al sector privado.
Escuchábamos hace unos meses a Carlos Neuhaus, que es presidente de una asociación de constructores, me parece, de infraestructura, denunciando que la Autoridad de Reconstrucción y un Cambio debía más de 1.000 millones de soles a sus proveedores, ¿no? Que ya estaban esperando que les paguen y hasta la fecha no se les ha pagado. Lo mismo pasa con la Autoridad Nacional del Agua, que tiene una deuda superior, creo que a los 25 millones de soles, inclusive de préstamos del Banco Mundial, que no está pagando a los proveedores, generando que el rompimiento de la cadena de pagos. Por un lado tenemos al Estado tratando de sacarte los impuestos, pero por otro lado no te paga las facturas. Y lo más triste, y esto sí es, vamos a hacer la denuncia, es que muchas de las entidades públicas no pagan ni siquiera las detracciones. O sea, yo te giro la factura, no me pagas y tampoco pagan las detracciones. Entonces me obligan a mí a pagar todo el IGB, cuando debería, porque la norma lo dice así, claro, SUNAT no va pues a sancionar a la ANA o a una municipalidad, pues no, por favor, el Estado no se afecta a sí mismo. Lógico. Entonces, Lógico. no pagan las detracciones. Entonces, todo este problema está generando una falta de liquidez en las empresas, y no estamos hablando de pocos millones. Hace una semana salía una publicación de que la deuda consolidada de CEDAPAL es 4.400 millones de soles a diciembre del 23. Hay 4.400 millones. ¿A quiénes les debe? Constructoras, estas a su vez a sus proveedores. O sea, ¿cómo es posible que se haya normalizado el perro muerto en el Estado? ¿No? Nosotros estamos pidiendo a la Comisión de Producción, esta semana hemos presentado un documento para que el ministro de Economía, la Contraloría General de la República y el organismo supervisor de las contrataciones expliquen por qué está pasando esto. No es posible que cierren las empresas por culpa del Estado. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Para el ministro de Economía todo estaba ok, no había recesión. De la noche a la mañana sale con el anuncio de que estamos en una recesión terrible y el Congreso no le dice nada. El Congreso lo pasa por alto, ¿no? Y sigue en el puesto. Y la recesión continúa y los más perjudicados siempre es el que menos tiene, ¿no? Y en este caso las MIPES que trabajan coordinadamente para proveer de material a las instituciones, a empresas del Estado, pero no hay dinero para ellos, ¿no? Y se han demorado un año, según lo cuenta el señor Daniel Hermosa, director de MIPES, se han demorado un año para hacer expedientes técnicos, ¿no? Y ahí se han gastado mucho dinero. Carlos. Así es. Bueno, mira, yo creo que la política es el arte de conversar, de pactar, de negociar, y es obvio que el Congreso y la mayoría del Congreso ha pactado, tiene un pacto político con el gobierno. Eso, mira, es un ejercicio normal de la política, pasa en todo el mundo. Sí. El tema es que hay mucha diferencia entre tener un acuerdo político y otra cosa es ser cómplice del mal manejo del Estado. El ministro de Economía ha demostrado, porque obviamente si tú vas a un médico con un cierto número de enfermedades, tú esperas que te cure, no vas a un médico para que no te preocupes, en 6 meses estás caminando otra vez. Yo no necesito entusiasmo, yo necesito medidas que corrijan la dolencia que tengo. Y es exactamente lo que pasa en el país. Necesitamos medidas que corrijan la grave crisis que estamos viviendo. ¿Qué pasa con los sectores que no llega el financiamiento? Ahí están pues los colombianos que han salido con otras mafias a hacer los préstamos gota a gota. Han visto un nicho de negocio. ¿Por qué? Porque el Estado ha abandonado un sector muy importante de la población económicamente, digamos, en microempresarios o nanoempresarios en algunos casos, porque son muy pequeñitos, ¿no? Que necesitan financiamiento, pero no les llega. Señor. A pesar de que dice lo que dice el ministro, que ya ahora sin historial crediticio puedes acceder a los préstamos. Por favor, eso es un engañamuchacho, que ya lo dijeron en la época de Vizcarra también. O sea, no hay novedad. Señores, ¿cómo estructuras? Sí, dime. Señor Daniel Hermosa, usted realmente por todo lo manifestado, realmente ha develado la situación realmente económica que está pasando la MIPES, ¿no? Acá en el Perú. Hasta el momento, en estos, digamos, últimos años, ¿no? ¿Cuántas MIPES han quebrado, han desaparecido ante esta situación económica? A ver, hay diferentes cifras, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, hasta el mes de octubre del 2023, se fueron de la formalidad, o sea, salieron del RUC, dieron de baja su RUC 167.000 MIPES.
el año pasado. El anteaño pasado, 156.000, 55.000 MIPES en el año que nos dejó Castillo. Este año el año pasado se ha incrementado con Boluarte, ¿cierto? Y probablemente, porque ahí hay una falta también, de verdad, me parece increíble que cada 3 meses nos enteramos de cuántas MIPES cierran. Entonces, cada 3 meses los ministros, uy, qué barbaridad, hay que hacer algo, le vamos a dar préstamo, no se preocupen, no lloren. Cada 3 meses, ¿no? Eso está mal porque no te permite tomar iniciativas, digamos, políticas que puedas ir contra lo que está sucediendo. Pero bueno, independientemente, así están las cosas, cada 3 meses nos dicen cuántos muertos hay. Y esto es Nosotros alarmante, queremos, alarmante, señor creo, Hermosa, porque teniendo en cuenta que las MIPES realmente que generan más de 7 millones de peruanos generan empleo. Entonces, no, bueno, las formales, ¿ah? Porque pe- formales e pe- informales, nosotros estamos casi el 80%, casi 90% del empleo en el Perú. Hay que reconocer también que hay un sector informal que genera un empleo sin seguro social, sin beneficios, sin vacaciones, es cierto. Pero también hay que entender que la formalidad es muy cara y ahora con el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo en diciembre del año pasado para la reforma tributaria, obviamente la informalidad va a crecer, porque es obvio, si yo hoy día con el régimen tributario especial, el régimen de renta especial, pago 1,5 del impuesto, en el 2025, de acuerdo al proyecto de ley, voy a pasar a pagar 3%, o sea, el régimen general normal. Que no está mal, ¿no? Que al final las MIPES vayan creciendo y lleguen al régimen general. Eso es lo que, para eso se creó la norma. El problema es que como estamos en crisis, correcto, no hay ventas, la recesión le ha quitado la plata del bolsillo a los peruanos y la recesión ha quitado empleo de los peruanos, no hay quien nos compre, las ventas han caído demasiado. Entonces, las ventas caen demasiado, nosotros nos afectamos y por el culpa del mal manejo que ha tenido el gobierno en la crisis durante el año 23, ahora proyectan subir uno de los impuestos en el 2025. De verdad que es un contrasentido, ¿no? O sea, te trato mal, no hago que te recuperes, en vez de mejorar te enfermo más y encima te cobro, ¿no? Te quiero cobrar más, ni siquiera te cobro lo que te cobraba antes, ahora te voy a cobrar más. O sea, Precisamente, perdone la palabra, te friego y te cobro más. precisamente a partir del próximo mes, quincena del próximo mes de repente, entra en vigencia ya el impuesto selectivo al consumo, ¿no? O sea, han aumentado el impuesto selectivo al consumo, entiéndase, cigarrillos, cervezas o bebidas espirituales, etcétera, cigarrillos también, pero esto también le va a afectar a las MIPES. Sin duda, sin duda. Por eso te digo, el proyecto de ley de la reforma tributaria que a todas las MIPES le quita el régimen especial. Por otro lado, el impuesto selectivo al consumo. Ujú. Que dicho sea de paso, el Congreso de la República cometió un error hace 2 o 3 gobiernos, bueno, 4, porque hemos tenido tantos presidentes, ¿no? En entregarle la facultad de subir el impuesto a el Ministerio de Economía, con una sola firma. Ni siquiera necesita acuerdo de Consejo de Ministros, no, 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 no. Un informe de un técnico ahí de segundo o tercer nivel y la firma del Ministro de Economía y subes un impuesto. Cuando la Constitución señala claramente que los impuestos los crea, los desaparece, los modifica, los exonera el Congreso de la República. Cometieron un gran error porque el impuesto selectivo al consumo es un impuesto social, Así es. no es un impuesto recaudatorio. Es un impuesto para desmotivar el consumo de productos que se consideran nocivos para la Nocivo para la salud. salud, así es. Y como el sector público tiene que financiar la remediación de esos, digamos, factores que afectan a la salud, con eso se supone que financian esos programas de recuperación de las personas que, bueno, que tienen el azúcar alta Que o consumen, alguna enfermedad cancerígena por efectos del cigarro, así es, etcétera. así es. Pero al final no es recaudatorio. Y lo más triste es que el ministro de Economía ha salido a sustentar el incremento de ICC porque cayó la recaudación, desnaturalizando, ¿no?, el verdadero objetivo del impuesto. O sea, señor ministro, este impuesto no es recaudatorio. Después salió diciendo, un poco para maquillar, de que voy a darle explicación con un cuadrito para ver a dónde se va esa platita que, o sea, que sí estamos financiando a la salud. Bueno, no ha salido porque de verdad que el ministro nos engaña muchísimo, ¿no? Nos ofreció el 25 de enero sacar el decreto de urgencia para comprar los kits escolares. Ya estamos hoy día, ¿cuánto? 9 de febrero no va a salir. Espero que salga, ¿no? Va a salir seguramente, ¿no? Pero no digas cosas que no vas a hacer, pues. No digas que vas a hacerlo en 15 días. No lo vas a hacer.
¿no? No tienen ni la menor idea de lo que está pasando en su propio, digamos, espacio, que es el Ministerio de Economía. Nos ofreció, por ejemplo, mejorar el acceso al crédito. Mire, nosotros le hemos dicho al Ministerio de Economía que para que las MIPES más pequeñitas puedan acceder a un crédito, tiene que ser financiado, o sea, mejor dicho, la garantía tiene que ser al 100%. Porque ese 2% que financia el banco o la caja municipal, 2% del 100%, los obliga a hacer toda la evaluación, controles, todo, porque ellos tienen que salvaguardar ese 2%. Entonces, obviamente, las MIPES no califican. Por más que hayan dicho de que MIPES sin historial crediticio, sí, pues, pero no calificas. No se trata que no tengas historial crediticio. No se trata, el punto no es ahí. El punto es la evaluación que le hacen los no funcionarios. nos, Claro, claro, no nos engañe, señor ministro. claro. Lógico que se ha abierto la puerta para que entren la gente que no tiene historial crediticio, es cierto. El problema no está por ahí, el problema está en los criterios de evaluación. Entonces, si el ministro dice, para todas las bodegas del Perú voy a dar garantías al 100%, entonces la caja municipal o el banco va a decir, a ver, ven, a ver, tú sí, tiene la bodega, está inscrita, es formal, sus facturas de venta, sus boletas, y nada más, solamente información, firma acá y le doy el préstamo. Ya no tengo que hacer riesgo, porque el riesgo lo asume el Estado al 100%. Lo que normalmente se llama capital de riesgo, pues no tenemos en el Perú una banca de capital de riesgo, no la tenemos, deberíamos tenerla en este momento para esos pequeños créditos que ayudarían mucho al sector bodeguero, que ha perdido el 25% de su capital de trabajo, efectos de la inflación. Entonces, Y no solamente la inflación, señor Hermosa, sino que la delincuencia también se encarga de hacer cerrar muchos de estos negocios. y tenemos algunos funcionarios públicos, felizmente no todos, que están permanentemente también haciendo lo propio, ¿no? Extorsiones legales, ¿no? Con el tema de que te falta el extintor, de verdad que el sector, ser empresario en el Perú es toda una aventura, ¿no? Y encima viene nuestro querido ministro y le sube el selectivo al consumo a productos que lamentablemente desde el punto de vista comercial son los que le generan más ingresos a las bodegas, ¿no? Y ojo, que esto es escalonado, porque quiero tomarme un minuto para explicar la realidad de las bodegas. No todas las bodegas son iguales. Tenemos un 30% de bodegas que aspiran a mini markets, un 30% que está en crecimiento y un 30% que es subsistencia. Para los que están arriba, los de las bebidas alcohólicas, los cigarros, representan entre 15 y 20% de su ingreso. Para las que están a la mitad, entre 20 y 30. Pero las más pequeñitas, las que tienen pocos productos para vender, constituyen entre el 40 y 50% de sus ingresos. Entonces, ¿qué va a suceder al desmotivar el consumo, al subir el impuesto? Las que están en el tercio inferior, las que representan el 50% de sus ingresos, son las que van a quebrar. Entonces, por favor, señor ministro, usted gana 30.000 soles, por supuesto, no le afecta, ¿no? Pero las bodegas no tienen la suerte que tiene usted y debería considerarlo. Y en todo caso, no hemos pedido que no se suba, pero que se suba con prudencia y no en los márgenes que han subido, por lo menos en la resolución ministerial que hemos visto. Claro, y hablando de este tipo de bodegas pequeñas, se está incrementando en muchos puntos de la ciudad estas tiendas que en buena cuenta parece que son aliadas o son de la misma línea de otras tiendas, de otras megatiendas, ¿no? Con los mismos colores, con nombres de repente más cambiados, pero que venden también los mismos artículos que venden estos supermercados, ¿no? Y al costado uno abre una tienda pequeña, y no entra nadie, ¿no? Porque nos estamos acostumbrando a comprar de otra manera, a pasearnos por una tienda y a escoger 2, 3, 4, 5, 6 productos, comparar precios y bueno, llevar el que más nos conviene. En la tienda va y pregunta por tal producto, no hay, ya, me voy a otro lugar, porque el de la tienda tiene que tener un capital para abastecerse de productos que después tiene que vender. Pero esto lamentablemente no está ocurriendo y estas tiendas pequeñas van a estar quebrando. ¿Cuál sería la solución a todo esto, mi estimado Daniel Hermosa? ¿Qué cosas tendrían que hacer las MIPES? ¿Qué cosas tendría que hacer más que las MIPES? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Entendemos que cumplir la promesa del crédito ofertado sería uno de los principales,
pero ya vemos que esto no funciona si cada 3 meses conocemos de cuántas MIPES pequeñas se están quebrando y el gobierno dice, no te preocupes, te voy a dar créditos, pero van a pasar otros 6, 9 meses y vamos a tener más MIPES quebradas. ¿Cuánto de población representa estas MIPES que dejan de trabajar? ¿Cuántos puestos de trabajo se pierden allí? Mira, 500.000 de puestos de trabajo se ha perdido el año pasado con estas MIPES que salieron del mercado. Obviamente es cierto, salen e ingresan, no podemos ser tampoco, digamos, tan trágicos, es decir, se han ido y no han... Pero el problema ¿cuál es? Que una MIPE consolidada de 2 o 3 años de vida quiebra porque sus costos operativos ya no le permiten sobrevivir y quiebra, no, qué bueno sería que quiebra y bueno, ya pues cierra su empresa y busca otra chambita, no. Se salen de la formalidad y van a la informalidad. Siguen trabajando, pero ya no pagan planilla, ya no pagan impuestos, ya se van a la informalidad. Eso está sucediendo en un gran porcentaje de las empresas que cierran, ¿no? Pero es cierto, yo cambio una empresa con 2 o 3 años de vida, la cambio por una nuevecita que solamente es el dueño el que está en planilla, ¿no? Entonces, se compensa un poco, pero si tú analizas el monto de las planillas declaradas hace 3 años, hace 2 años y el año pasado, el número de trabajadores inclusive puede haberse incrementado, ¿de acuerdo? Pero los montos que se pagan ya no son los mismos. ¿Me dejo entender? Así es. Claro, pues si yo pagaba 3.000 o 4.000 soles a un trabajador, ya no puedo pagar, cierro mi empresa, despido a ese trabajador, o abro otra y contrato uno al mínimo vital o la mitad. ¿Me dejo entender? Entonces, la calidad del sueldo se está perdiendo, ¿no? Por efectos de la recesión, por efectos de la crisis. Entonces, yo creo que ahí el gobierno no está tomando nota del detalle fino de los datos, ¿no? Si yo veo que el año pasado han cerrado 32.000 empresas de comercio minorista, entre ellas bodegas, entonces obviamente yo evalúo, ¿no? Oye, ¿y lo que voy a hacer? ¿Voy a contribuir a que sigan cerrando más o no? Sí, vas a contribuir. Ah, no, entonces o subo muy poquito o lo postergo para junio, y lo más triste, que van a subir en marzo en plena campaña de verano, que las bodegas son las que venden más, por el calor. Señor, ¿no? señor Hermosa, Claro, ante esta situación, prácticamente el Ejecutivo y el Congreso no están haciendo nada, no han tomado ni una medida. mira, el Congreso actúa en la medida que nosotros le toquemos la puerta. No voy a negar que no lo hace, ¿de acuerdo? Pero obviamente su agenda política les gana, ¿correcto? Les gana la capacidad y el tiempo, ¿no? Están pensando que la fiscal, que vamos a sacar a la Junta Nacional de Justicia, vamos a interpelar a tal ministro, o sea, les gana la agenda política, ¿no? Entonces, no tienen tiempo o tienen muy poco tiempo, o debemos tener suerte nosotros los dirigentes de encontrar un asesor que sí le interese el tema. Más que el congresista, a nosotros lo que nos alegra muchísimo es cuando un asesor le gusta el tema o le interesa el tema. Entonces corre, porque tenemos la suerte de tener un asesor que por ahí su mamá tuvo una bodega o que su papá fue zapatero y por añoranza nos hace caso. Entonces el asesor hace el proyecto, trabaja y se presenta. Y se presenta. Pero si no es así, estamos muertos. Queda en una linda conversación con el congresista, ¿no? Y no pasa de eso. No pasa de eso. Es la verdad, te estoy diciendo la verdad. Y con el Ejecutivo nos reunimos con el ministro de Economía, ¿no? Y no pasa nada. Lo que él dice es palabras. Así es, señor. La ministra Hermosa. Choquehuanca, que es nuestra amiga, dirigente igual que nosotros, pobrecita, pues, parece que la han invitado a una fiesta, pero no la sacan a bailar, porque no le hacen caso, está ahí la pobre Ana María, ¿no? Habla y Así es, no llega a nada. De verdad me da mucha pena. Señor Daniel Hermosa, realmente agradecemos su participación en esta entrevista, ¿no? No, gracias a Nos ustedes por salva. la invitación en cualquier momento. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.